El cuarto apartado es el que hace referencia a las distintas medidas que se pueden aplicar para evitar, retrasar, eliminar el estrés y la ansiedad. Y vamos a empezar por ver algunos métodos que sirven para rebajar el nivel de ansiedad en general, ¿vale? O sea, más que métodos, son acciones del día a día que uno puede llevar a cabo sin que tenga ningún tipo de ansiedad, simplemente para estar menos estresable, por así decirlo, ser menos ansiosable. No existe la palabra, ¿no? A lo mejor sería estresable. Si yo tengo un estilo de vida relajado, será más difícil que una situación extraordinaria me provoque un estrés excesivo. Algunas, bueno, casi todas son de la vida cotidiana, como por ejemplo la realización de actividad física. Si yo realizo un ejercicio, eso me va a ayudar a evitar un exceso de activación en el sistema nervioso. Mi cuerpo va a estar en un estado de forma que va a permitirle conseguir un sueño más reparador y que me permita descansar. En función de nuestro estado corporal normal, es bueno realizar un ejercicio a ritmos suaves e intervalos breves. Tener un mínimo de actividad física, un mínimo. No estamos hablando de hacer deporte, ni de entrenar. Simplemente tener una actividad física, ¿vale? O salir a andar, salir a correr un poquito, practicar algún deporte, algo que nos mantenga el cuerpo en un estado tonificado. Sueño y alimentación, ¿vale? Dormir bien, alimentarse bien, mantienen el cuerpo el equilibrio y permiten que la homeostasis corporal regule mejor las situaciones extraordinarias como se consideren estresantes. El modelado consiste en observar a personas que no muestran ansiedad ante situaciones en las que a nosotros sí nos producen ese estrés y nos puede ayudar a controlar nuestro estrés, ¿vale? Si nosotros estamos viendo cómo otros están tranquilos en situaciones en las que nosotros nos mostramos nerviosos, podemos intentar aprender, fijarnos. Muchas veces el simple hecho de ver que los demás no se ponen nerviosos nos hacen sentirnos más relajados. Luego hay métodos de distracción, actividades que nos permiten tomar tiempos, ¿vale?, de descanso en nuestra actividad diaria y nos eliminan o nos relajan. Escuchar música, hacer manualidades, para leer, ver películas, ver series, ¿vale? Algo que nos distraiga del nivel de estrés general. La vida social, ¿vale? Tener amigos, tener cosas que hacer, que además nos va a servir tanto de distracción como de modelado, ¿vale? Como que lo veíamos aquí, el modelado este. A nivel farmacológico también existe una forma de tratar el estrés y la ansiedad que va a ser a través de lo que se denominan los psicofármacos, ¿vale? Los psicofármacos son medicamentos que actúan sobre el cerebro y producen efectos psicológicos, ¿vale? Daros cuenta que el cerebro es el que produce nuestro comportamiento, con lo cual si afectamos al cerebro, afectaremos a nuestro comportamiento. Entonces, hay 5 grupos, de los cuales 2 van a utilizarse para la ansiedad, principalmente uno de ellos, ¿vale? De los 5 grupos de psicofármacos están los antidepresivos, que tratan la depresión y ciertos problemas de ansiedad, los ansiolíticos, que tratan la ansiedad, los antipsicóticos, que tratan problemas de psicosis, de esquizofrenia, por ejemplo, los antirrecurrenciales, ¿vale?, que tratan problemas de estados de ánimo, de estados depresivos de ánimo, de estados de extrema tristeza, y los antiparkinsonianos, que tratan el Parkinson. Estos no nos interesan. Nos interesan principalmente los ansiolíticos y los antidepresivos. Entonces, los ansiolíticos también se llaman tranquilizantes menores, no porque no tranquilicen de forma fuerte, sino porque hay otros que provocan unos efectos mucho más fuertes, ¿vale? Son tranquilizantes menores con acción depresora del sistema nervioso central, es decir, disminuyen el nivel de activación corporal, disminuyen o eliminan los síntomas de ansiedad sin producir sedación o sueño, o por lo menos en exceso, ¿vale? A veces provocan sueño, provocan cierto grado de sedación, pero no son sedantes como tal, ¿vale? Esos van a ser de otro tipo. Entonces, calman el sistema nervioso, influyendo en el modo en el que las células nerviosas liberan y recaptan los neurotransmisores que tienen que ver con la transmisión del estímulo nervioso ansioso, por así decirlo. Entonces, hay veces
por la intensidad de los síntomas, que es necesario recurrir a sedantes más intensos, de tipo antipsicótico, que son los tranquilizantes mayores, como por ejemplo el haloperidol, pero para situaciones extraordinarias. El ansiolítico normal no es tan fuerte. Entonces, dentro de los ansiolíticos están principalmente las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se prescriben para aliviar a corto plazo la ansiedad altamente discapacitante que provoca patología. ¿Vale? Entonces, estos fármacos producen un efecto sedante hipnótico tranquilo, no fuerte, ¿vale? Pero tienen la capacidad de generar tolerancia y dependencia. Es decir, cada vez necesitas más para conseguir el mismo efecto, esa es la tolerancia, y nos generan dependencia, nos hacen adictos a las sustancias. Los más usados, en función de el plazo de acción, ¿vale?, están a largo plazo el diazepam, a medio plazo el lorazepam, a corto plazo el loprazolam, perdón, lo he dicho mal, y a ultracorto plazo, acción ultracorta, ultra rápido, el brutizolam. Tienen nombres comerciales como el Valium, por ejemplo, que es el primero. Luego hay otros productos que son parecidos a los anteriores, que son los fármacos Z, que se llaman también análogos de las benzodiazepinas. Análogos quieren decir que hacen lo mismo, ¿vale? Tienen una estructura química diferente, pero consiguen el mismo efecto. Y son tres, principalmente: el zolpidem, la zopiclona y el zaleplon. No hay que aprendérselos, ¿vale? Os los pongo porque muchas veces os gusta saber los nombres de los fármacos. No hay que aprenderse los nombres de los fármacos, simplemente saber los grupos de los fármacos. Los barbitúricos son otro grupo que reducen la ansiedad por un efecto potente sedativo. Estos sí que son sedantes potentes. Son muy adictivos y se suelen desaconsejar para la ansiedad. El fenobarbital, el butalbital, el ecobarbital y el pentobarbital. Estos son cañones, ¿vale? Son muy intensos. Y las azapironas, que son también fármacos con moderada capacidad ansiolítico y que se utilizan solo para situaciones de ansiedad a largo plazo, ansiedad crónica, ¿vale? Son más suaves, pero sirven muy bien para largo plazo. Por ejemplo, la buspirona, o la genipirona, y la sapirona, o la tandospirona, que se utilizan para estos largos plazos, ¿vale? A veces se utilizan en calidad de antidepresivos, porque la depresión y la ansiedad, sin ser ni siquiera parecido en cuanto a síntomas, sí es parecido su mecanismo de acción neuronal. Entonces, muchas veces los fármacos sirven para las dos cosas, ¿vale? Aquí tenemos tres ejemplos de nombres comerciales de lorazepam, del Somit, que es el zolpidem, o del diazepam, que es, por ejemplo, el Valium. Repito, los nombres de los fármacos no hay que sabérselos. Hombre, alguno como saber lo que es el diazepam, sí, pero poco más. Luego también se utilizan antidepresivos para tratar la ansiedad. Los antidepresivos sirven para tratar la depresión, es obvio, por eso se llaman así. Pero a veces, para ansiedades generalizadas, para situaciones de ansiedad a largo plazo, se utilizan también antidepresivos en otra dosis distinta de la que se utiliza para tratar la ansiedad. Están los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿vale?, que son tremendamente específicos, con efectos secundarios muy suaves y muy eficaces tanto para la depresión como para la ansiedad a largo plazo, como la fluoxetina o la sertralina. Y luego inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, que son los neurotransmisores implicados en la ansiedad y en la depresión, ¿vale?, que son más rápidos y son más específicos porque actúan a nivel de dos neurotransmisores, como por ejemplo la duloxetina, ¿vale? Os explicaría, pero es un poco complicado cómo funciona la acción neuronal, entonces no lo voy a contar. Probablemente lo veáis en TVE, en clase con Luis o con Rosa, cuando veáis el sistema nervioso. Por otra parte, además de los métodos para rebajar el nivel de ansiedad en general y los métodos farmacológicos, están los métodos de relajación. Son métodos que puede llevar uno a cabo por sí mismo, están destinados a rebajar el nivel de ansiedad mediante técnicas de activación corporal, ¿vale? Entonces, relajarse,
¿vale? Los mejores momentos para realizar estas técnicas pues no es cuando estés agitado, sino cuando estás en un momento en el que ya estás relajado, como por ejemplo te vas a dormir, o te acabas de levantar, o estás después de comer, estás descansado. Ese es el momento, porque si partimos de intentar relajarnos en el momento de activación, pues no lo vamos a conseguir, nos va a costar mucho rebajar, ¿vale? Entonces es mejor empezar cuando ya estemos relajados, por así decirlo. Lugares tranquilos, sin prisa, ¿vale? Y necesitamos acostumbrarnos y concentrarnos, porque el efecto se consigue cuando se automatiza. Cuando uno lo hace de forma mecánica, ¿vale? De manera que no tiene que estar pensando en los pasos de la relajación, sino que lo hace de forma tan automática que se relaja, ¿vale? Que se consigue. Están desde la respiración controlada, que es concentrarse en la respiración de forma que predomine la diafragmática sobre la torácica. Uno se tumba, se pone a pensar en la respiración y a ponerse las manos en la tripa, viendo cómo las manos suben y bajan, ¿vale? La respiración diafragmática consiste en desviar el aire a la parte de abajo de los pulmones para llenar bien la cavidad torácica, de forma que se hincha la tripa. Entonces, cuando uno se concentra en eso, se va mirando las manos, cómo suben y bajan, y eso va relajando cuando se automatiza. La imaginación guiada es intentar disminuir esta actividad fisiológica mediante una respiración controlada, como antes, pero a la vez se centra el pensamiento en la relajación conseguida. Me estoy relajando, estoy pensando en un paisaje tranquilo, ahora voy a descansar, ahora voy a tal, cada vez me noto mejor, lo vas pensando. Piensas un paisaje bonito, una música que te guste, etc. Luego, un método ya más concreto es la relajación muscular progresiva de Jacobson, que consiste en una progresión de contracción-relación de músculos o de grupos musculares concretos de forma de fuera del cuerpo a dentro del cuerpo. Es decir, empiezo por las manos, aprieto fuerte, siento cómo se relajan, luego los pies, luego los brazos, luego las piernas, y poco a poco voy concentrando la contracción y relajación, concentrándose en la relajación que provoca el destensar la musculatura. El último de los métodos para tratar el estrés y la ansiedad es la psicoterapia. La psicoterapia es un proceso de comunicación interpersonal entre las personas, entre el terapeuta y el paciente, que tiene como objeto producir cambios en el segundo para mejorar su salud mental. Es decir, mejorar la salud mental, es decir, los comportamientos del paciente. Se han llevado a cabo numerosos estudios serios, doble ciego, con experimentos basados en el método científico, comparando el tratamiento con psicofármacos y tratamiento con psicoterapia. Y se ha comprobado sin lugar a dudas de que la psicoterapia es más eficaz, es decir, causa más mejoras en la salud mental de las personas que los psicofármacos, salvo en casos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que sean situaciones quizá más psiquiátricas ya que psicológicas. ¿Qué ocurre? Que a veces para sentarse a hablar en una comunicación interpersonal con un terapeuta hay que tener un nivel de ansiedad suficientemente relajada como para poder hacer caso. Entonces, en esas situaciones, la psicoterapia necesita el complemento del psicofármaco. Y luego otras veces en el que hay mucho sufrimiento por las manifestaciones fisiológicas y las manifestaciones conductuales y las manifestaciones cognitivas de la ansiedad o otros trastornos psicológicos, que hasta que la psicoterapia es eficaz, muchas veces los psicofármacos logran un efecto por lo menos útil. Entonces, según el marco teórico preferido de cada psicoterapeuta, se van a desarrollar distintos tipos de psicoterapia, más exitosa o menos exitosa, utilizando los diferentes métodos. O sea, si yo soy mecanicista, soy organicista, soy fenomenológico, soy psicoanalítico, tendré un tipo de psicoterapia acorde a mi teoría predominante, en mi forma en la que yo creo como terapeuta que es más eficaz sobre todo. La terapia más utilizada es la cognitivo-conductual y es la que más éxitos tiene.
Entonces se basa en la idea conductista de que la conducta es aprendida, ¿vale? Pero que este aprendizaje no es solo una asociación entre estímulos y respuestas, sino que hay una formación de relaciones o reglas en la mente, en lo que los mentalistas, que al fin y al cabo son conductistas, consideran la mente, ¿vale? Que es lo que llaman los esquemas cognitivos. Entonces, un paciente tiene un esquema cognitivo negativo cuando le lleva a desarrollar conductas generadoras de ansiedad. Es decir, la forma en la que lo percibido se convierte en mi comportamiento, lo que hay entre medias, esa caja negra que decían los mentalistas, ese esquema cognitivo hace un razonamiento o una secuencia de pasos interpretativos desde la observación hasta la acción que genera ansiedad. Entonces, la terapia consiste en hacer ver al paciente cuáles son esos esquemas de forma que los reestructure hacia formas positivas de actuar. Un esquema negativo, por lo general, lo que hace es distintos sesgos. Un sesgo es una incorrecta interpretación de una determinada situación. Entonces, por ejemplo, haces abstracciones selectivas, es decir, se presta atención solo a un aspecto o detalle de la situación, normalmente el negativo. ¿Vale? Yo entro en un sitio, la gente se gira hacia mí porque entra por la puerta, pero pienso que me miran mal y que me miran a mí. Eso es fijarme en un solo detalle. Si me fijara en todos, veré que a todo el mundo que entra por la puerta le miran. No le miran mal y le miran bien, le miran porque entra por la puerta. Pensamiento dicotómico. ¿Vale? Los acontecimientos se valoran de forma muy extrema. Bueno o malo, blanco y negro, todo o nada. Siempre poniéndose en lo negativo, además. Una inferencia arbitraria es cuando se sacan conclusiones que no están apoyados en los hechos, que dices, pero ¿cómo has podido pensar eso? Incluso cuando la evidencia es contraria. Una sobregeneralización es extraer conclusiones generales a partir de muy poquitos hechos particulares, ¿vale? Con muy poquitas veces me parece que siempre se hace tal, siempre me pasa, etc. Magnificación o minimización. Fijarte en lo negativo, y fijarte poco en lo positivo de las determinadas situaciones vividas. Personalización es relacionar lo que ocurre contigo. Visión catastrófica es adelantar acontecimientos y ponerse siempre en lo peor. Los deberías es mantener reglas rígidas y exigentes con cómo deben ser las cosas. Cuando uno tiene muchos deberías, las cosas deberían ser de una determinada manera, todo lo que se salga de ahí nos parece mal. ¿Vale? Entonces tendemos a extraer situaciones que nos estresan. Etiquetas globales es poner etiquetas, hacer generalizaciones, hacer deducciones sin tener en cuenta nada más que ciertos matices, ¿vale? Nos fijamos en una característica y a partir de ahí etiquetamos las situaciones, las personas, a nosotros mismos. Y la culpabilidad es atribuirse a uno mismo o a los demás las responsabilidades completas de lo que ocurre. ¿Vale? Nunca es culpa mía, nunca es culpa... Siempre es culpa mía o siempre es culpa de otro, pero nunca se comparten las culpas. Entonces, un esquema negativo como este, ¿vale? Va a llevar a situaciones que generan ansiedad. Entonces, la terapia consiste en un diálogo socrático. ¿Qué es un diálogo socrático? El terapeuta va llevando una conversación de manera que va haciendo que el paciente detecte las contradicciones o las conclusiones indeseadas a la que lleva su estilo de pensamiento. ¿Vale? Tú empiezas a contar una cosa al terapeuta y el terapeuta te dice, o sea, que siempre que... Y poco a poco te va sacando, va haciendo que te vayas dando cuenta de tus errores en tu esquema de razonamiento cognitivo. Luego se fijan unos objetivos concretos para intentar cambiar ese esquema que conduce a conclusiones sesgadas, ¿vale? Y poco a poco ir cambiando ese esquema cognitivo hacia uno que genere menos ansiedad. Es muy útil, por ejemplo, en fobias, en obsesiones y en cualquier tipo de ansiedad, ¿vale? Que generan las distintas situaciones cuando me siento observado, cuando me siento analizado, cuando me tengo que tratar con una persona, cuando me pueden valorar, etc.
Otras formas de psicoterapia son la psicoanalítico y psicoterapia y psicodinámica basada en las ideas de Freud, ¿vale? Entonces, aquí el psicoanalista lo que hace es intentar hacer aflorar los conflictos inconscientes y cuáles son los mecanismos de defensa del yo, ¿vale? Y en qué fase de la infancia se quedó atascado para generar el problema concreto, ¿vale? Hay que, obviamente, ser seguidor de Freud. La terapia humanista se basa en la fenomenología de Rogers y consiste en el autoconocimiento, en el saber el autoconcepto para hacer una valiosa, una buena, más que valiosa, autoestima que nos desarrolle, que nos realice como seres humanos. O la terapia mindfulness, basada en la filosofía budista, que pretende que el paciente adquiera un estado de consciente y de calma que le ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor. La que funciona es la cognitivo-conductual. Las otras están por demostrar, ¿vale? Sobre todo la mindfulness ahora está como muy de moda, todo muy relajación y la autorregulación, el autoconocimiento. Bueno, yo tengo mis dudas.